a los pocos y pocas selectos que hemos podido congregar para el inicio de este primer ciclo de charlas formativas, hemos denominado charlas formativas para familias, que queríamos celebrar en unos momentos muy complicados. Hace más de un mes que cuando proyectamos estas charlas, o este ciclo, teníamos previsto que las circunstancias de la pandemia pues parecía que iban claramente a mejor. Evidentemente no ha sido así. Nosotros tenemos una primera charla que comienza hoy con Paula Celis, médico, que va a tratar el tema fundamental de la salud en los adolescentes, algo que nos preocupa a todos los padres y a todos los docentes también. Habrá una segunda charla posteriormente sobre el tema de la convivencia no con los alumnos y alumnas, sino con los hijos e hijas, que nos parece un tema también fundamental porque, pues eso, veremos lo de la rebeldía, veremos lo de que los alumnos, los hijos, quieren saberlo todo, vemos la dificultad de una convivencia buena, el chocar contra los hijos, discutir con las madres, con los padres. De hecho, no olvidemos que estas charlas las hemos denominado cómo convivir con adolescentes y no morir en el intento. No es una frase propia, es de algún libro que se editó ya por ahí, con un título muy acertado y muy atractivo, ¿no?, dentro del contexto de la broma. Pero bueno, a veces es así. Y cerrará el ciclo una conferencia, una ponencia tremendamente interesante también del teniente José Manuel Martín, que es el experto de la Guardia Civil de Cantabria en delitos telemáticos y temas de problemas con las redes sociales, que es la última charla. Vamos a ver cómo la separamos en el tiempo, pero también absolutamente fundamental porque os voy a contar de esa última temática, los móviles, Facebook, Instagram, no sé qué, en fin. Bueno, pues con este ciclo que comenzamos hoy, quisimos dar la importancia de la primera charla al tema de la salud. No la salud desde un punto de vista médico, que Paula es experta en eso, pero sí desde lo saludable y no saludable que hacen nuestros hijos e hijas, ¿no? Las comidas basura, que hablará luego, las horas de sueño, el deporte, algunas adicciones complicadas, lo que es tener una vida saludable porque es bueno para ellos y a veces no lo entienden. Entonces, agradecer a Paula Celis, médico, que ha preparado esta charla, colabora desinteresadamente con nosotros, estuvo en la Universidad Autónoma de Barcelona y entendemos que pueden darnos las claves, sobre todo cuestiones muy prácticas, que es lo que les pedimos a los ponentes, para que todos y todas los que estamos aquí hoy pues aprendamos cosas y nos sirva pues para ponerlas en práctica después con nuestros hijos, ¿no? Es la idea. Sin más, yo agradeciéndole a Paula este esfuerzo que ha hecho por estar hoy aquí, no es nada, evidentemente, y nada, simplemente comentar que este ciclo de charlas cumplimos estricta y rigurosamente con todas las cuestiones de protocolo COVID. No se ha hecho para más de 20 personas, 25, en un salón de acto de 500, con ventilación, doble mascarilla, toma de temperatura, gel hidroalcohólico. Cumplimos estrictamente todas las normativas. Y las charlas también, para su mayor difusión, son retransmitidas desde ya a través del canal de Facebook del Instituto y a través de Direcapó, del canal de Facebook de Direcapó, a quien agradecemos a esta empresa, a Adrián, su colaboración con todas las actividades que el centro suele proponer. Por tanto, sin más, doy la palabra a Paula Celis, se encarga de hacernos disfrutar su boca con cosas que nos vendrán a todos muy bien. Pues muchas gracias, bienvenida. Y tú y yo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, primero ya con esta presentación un poco más hace falta, me presento. Soy la doctora Paula Celis, actualmente soy médica general. Dentro de poco pues voy a empezar la residencia o en medicina interna o en pediatría, todavía no lo sé porque acabo de hacer el MIR recientemente. Y bueno, me invitaron a esta charla y los hábitos saludables es algo que siempre me ha parecido, que me ha creado mucha curiosidad y me parecía pues una buena oportunidad venir hoy, intentar contaros un poco
intentar contaros un poco algo que os pueda servir. Y antes de empezar la charla, me gustaría deciros que no quiero que sintáis en ningún momento que estoy dando quizás mucha información igual negativa o que os sintáis reflejados por qué mal lo estoy haciendo en casa, con mis hijos. No es para nada esta mi intención. Os voy a explicar un poco de las partes de las que voy a hablar. Primero así un poco las cosas con unos datos que os pueda crear un poco de impacto para que veáis la importancia de los temas que vamos a tratar y luego pues alguna recomendación, ¿vale? Pues bueno, sin más, vamos a empezar y os voy a hablar pues de lo que ya ponía me parece en el cartel, ¿vale? Vamos a hablar de alimentación, de ejercicio físico, de horas de sueño, trataremos un poco el tema de la sexualidad y de los tóxicos. Todo el rato, todos los datos que doy son de adolescentes, de la edad que tienen vuestros hijos y bueno, pues vamos a empezar con el tema de la alimentación. Ahí. Primero, como os he dicho, voy a hablar un poco de la alimentación en cifras. Como podéis ver aquí, la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en el 97 rondaba el 4%. Actualmente, las últimas cifras, por ejemplo, del 2016, decía que más del 18% de la población de adolescentes en España eran obesos o tenían sobrepeso. Otros datos, como por ejemplo que el 95% de la obesidad es causada por sobrealimentación. Otro dato, por ejemplo, que el 7% del gasto sanitario español va destinado a la obesidad. Y aquí os pongo entre paréntesis lo que va destinado a la oncología. Y aquí hago un poco de aclaración. No hay ningún sitio en el hospital que se llame consulta de obesidad, pero este gasto sanitario en este problema alimentario recoge pues, patologías como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, la artrosis y este tipo de enfermedades. Y es por ello que tiene este alto porcentaje, ¿no? Que es un 7% del gasto español. Hay dos o tres ideas que me encantaría que os quedarais con ellas, y es que el 95% de los niños que tienen sobrepeso o obesidad no siguen tratamiento y casi un 80% de este porcentaje serán personas obesas o tendrán sobrepeso en el futuro. En la adolescencia, los adipocitos, que son las células en las que se acumula la grasa, generan memoria. Y eso quiere decir que muchas veces, por eso es tan importante todo el tema de los hábitos entre los adolescentes, muchas veces los buenos hábitos que se adquieren en la adolescencia van a marcar en una alta proporción el peso que quizás vayamos a tener en el futuro, ¿no? Por eso es una etapa en la que pues bueno, todo el tema de los hábitos pues es muy importante. Y luego no voy a hablar solo de excesos, ¿no? Quizás algunas de las personas de aquí tenéis algunos hijos, algunas hijas, conocéis, no todos en exceso, también vivimos en una sociedad un poco de contrastes, también hay alteraciones de la alimentación, como podéis conocer la anorexia, que más o menos es el 1% de los adolescentes, y entre el 2 y el 4% bulimia. Y vamos a empezar, pues bueno, lo que os comentaba, ¿no? Que vivimos en una sociedad un poco de excesos. Ahora mismo, si os hablo de pandemia, ya sabéis lo que significa ese término, y un tema que preocupa muchísimo a los pediatras es sobre todo el tema de la obesidad, ¿no? Es realmente una pandemia, ya no solo en nuestro país, sino en otros países. Por ejemplo, ahora mismo en muchísimos países en Sudamérica, antaño quizás podía haber datos de desnutrición o incluso nada de enorme peso, y actualmente hay una tendencia a nivel global hacia el sobrepeso, ¿no? Dejando ya regiones de África y de India pues, de desnutrición. Y es un gran problema por el impacto que ello conlleva, y ahora os voy a hablar un poco de ello. Y vamos a empezar a hablar un poco sobre la anorexia. Pues bueno, la anorexia, como ya podréis saber, pues es un rechazo a mantener un peso corporal en los valores mínimos, un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en una persona con sobrepeso, y sobre todo hay una alteración en la percepción de la forma, ¿no? Muchas veces les puedes enseñar a estas personas igual dos personas de diferente constitución, y generalmente realmente tienen una alteración de la percepción y te van a decir que se parecen a la persona que realmente es bastante quizás más grande que ellas, ¿no?
Y hablo en femenino porque es cierto que la gran mayor parte de estos trastornos se dan en chicas, aunque bueno, sí que hay un 15% en chicos que no se puede pasar por alto. Y hay dos tipos, a modo así teórico de anorexia, que es el compulsivo purgativo y el restrictivo. Os hablo un poco de la bulimia, ya sabéis lo que es, pues grandes ingestas de mucha cantidad de alimentos ligados a conductas purgativas en forma de vómitos, ejercicio físico, muchísima gente, ¿no? Ahora con el boom de todas estas dietas de 10 días para perder muchísimos kilos de peso y luego poder volver a darme atracones de comida, pues ahora mismo están un poco a la dieta a la orden del día. Y hay dos tipos de bulimia, purgativo y no purgativo. Me podréis preguntar quizás cuál es la diferencia entre la anorexia del tipo purgativo y la bulimia del tipo purgativo. Y principalmente ese concepto del peso. Generalmente las personas anoréxicas tienden a tener un bajo peso para lo que debieran de tener, frente a las personas con bulimia, que generalmente tienen un enorme peso o quizás sobrepeso. Y luego esto es un poco a nivel académico. Esto es mucho más complejo que todo esto. Muchas veces no es solo un trastorno, son los dos, son trastornos mixtos. Pero bueno, a modo un poco de daros así alguna pincelada, antes de daros quizás alguna recomendación que os pueda servir. Actualmente vivimos en un momento en el que hay un boom de información de todo, ¿no? Y están los famosos influencers, ya no influencers, muchísima gente que está en la tele, en programas de salud y muchísimas cosas, y da la sensación que todo el mundo se cree un poco con la libertad de opinar de todo, ¿no? Y de dar consejos que parece muchas veces que son dogmas y hablan quizás de cosas sin tener toda la información necesaria, ¿no? Y esto, claro, si cae en manos de vuestros hijos, pues claro, ¿no? Cae en este cerebro del adolescente que bueno, que va a llegar verano, que quiero estar perfecto porque es que llega verano y me tengo que poner el bikini, entonces tengo que entrar en esta ropa, ¿no? y en este estereotipo que parece un poco que la sociedad me impone. Y bueno, supongo que algo que se puede hacer frente a esto pues es intentar hacerles ver un poco, ¿no? Que no lo que dice todo el mundo vale y que mucha de esta gente que está en las redes sociales no siempre sabe de lo que está hablando, y que bueno, pues que hay que intentar quizás, pues si tiene un poco de criterio, de ver a lo que escuchamos, ¿no? Y vi un estudio que hacían de todas las búsquedas en internet de la población adolescente, que era cómo perder peso en 10 días. Y no recuerdo exactamente el tanto por ciento, pero me parece que era entre un 50 y un 60% habían realizado esta búsqueda. O sea, es un tema muy recurrente el querer perder peso rápido, el querer cumplir unos prototipos que establece la sociedad y bueno, pues que no tienen que pasar desapercibido, ¿no? Algunas recomendaciones que os puedo dar frente a estas alteraciones de la alimentación, como podría ser, por ejemplo, la anorexia o la bulimia, ¿no? Pues como en todo lo que os voy a hablar hoy, al final lo ideal pues sería pues crear en casa un ambiente cálido, de confianza, donde puedan expresar sus miedos y sus preocupaciones, ¿no? Por el peso. Esto como con todos los temas que voy a abordar hoy. Es fundamental una detección precoz, ¿no? A veces quizás nos quedamos un poco pensando, bueno, quizás es solo una racha, es solo unos días, luego pasará, pero bueno, mi consejo podría ser que siempre ante la duda pidamos ayuda, ¿no? a vuestros profesores, o sea, a los profesores de vuestros hijos, a los pediatras, que son al final enfermedades bastante importantes y que requieren un abordaje pues multidisciplinar, y que lo suyo sería una detección, intentar, ¿no? detectar esto de forma precoz. Y ahora vamos a pasar al otro lado de la báscula, ¿no? Y vamos a empezar un poco con el tema de la obesidad y del sobrepeso. La obesidad pues, es una enfermedad crónica caracterizada por un aumento de la masa grasa y, en consecuencia, por un incremento de peso. Es la enfermedad metabólica más prevalente en el mundo, y actualmente ya los especialistas en obesidad, los endocrinos, ya cada vez se está hablando más de una enfermedad inflamatoria, ¿no? El aumento de la grasa crea como una actividad inflamatoria en nuestro cuerpo acelerada, y
por ejemplo, podría parecerse a una artritis reumatoide en cuanto a que los parámetros inflamatorios están aumentados, ¿no? O sea, es una enfermedad que afecta a todos los niveles y también está considerada ya una enfermedad inflamatoria. Se clasifica de varios modos. Lo que tal vez supongo que hayáis oído a lo largo de los años es que se clasifica en función del IMC, que es el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso entre la altura al cuadrado. Y bueno, pues aquí veis que a partir de 25 ya sería sobrepeso, a partir de 30 sería obesidad. Sin embargo, cada vez más se está viendo que no nos podemos quedar solo en el IMC, porque al final no siempre solo el peso y solo la altura va en relación a la gravedad de la obesidad o del sobrepeso de una persona, ¿no? Y cada vez se está intentando ver esto de una manera un poco más global y ver también cuál es la circunferencia abdominal, los pliegues subcutáneos, que algunos sabéis que te miden todos los pliegues del cuerpo y luego se hace un cálculo, y sobre todo el índice cintura-cadera. ¿Por qué es tan importante el índice cintura-cadera? Porque diferencia los dos tipos de obesidad que existen, que sería el abdominal y el periférico. No es tan grave quizás tener un IMC de sobrepeso, sino tener una preferencia de obesidad en la zona abdominal. Está directamente relacionado con el riesgo cardiovascular y con el síndrome metabólico, que ahora os explicaré lo que consiste. Y es por eso que principalmente los hombres normalmente tienen este tipo de... los chicos tienden a tener este tipo de obesidad, y es por ello que la primera causa de muerte en nuestro país es la cardiovascular en los hombres en forma de infartos, y en las mujeres no es en forma de infartos, es en forma cerebrovascular, en forma de ictus. Y las mujeres generalmente tienden a tener este tipo de obesidad, que se llama ginecoide o de pera, y no aumenta el riesgo cardiovascular, ¿vale? Y bueno, pues un poco también a nivel académico, la obesidad pues aumenta de forma directa el cáncer de endometrio, el cáncer de mama en posmenopausia, y aquí os explico por qué. En la grasa tiene lugar una reacción que se llama conversión periférica, que transforma la grasa en estrógenos. Y en este caso, el cáncer de endometrio y el cáncer de mama, por otros factores, por supuesto, como genéticos, como otros factores medioambientales, pero necesitan un exceso de estrógenos para formarse. Y es por ello que las personas que tienen obesidad tienen más riesgo de tener este tipo de cáncer por esa conversión en la que se pasa de grasa a estrógenos. También de forma directa la obesidad aumenta el cáncer de próstata en el varón, que es el más frecuente en este sexo, y el cáncer colorectal en ambos sexos. La obesidad al final es una enfermedad muy importante y que afecta a todos los sistemas que nos podamos imaginar, ¿no? A nivel articular incrementa el riesgo de tener artrosis. Ya se ven niños muy jóvenes que ya tienen incluso alteraciones a nivel de las radiografías por un peso muy elevado. A nivel respiratorio incrementa todas las alteraciones, como por ejemplo el asma y las alergias. Ya se está viendo niños adolescentes que tienen la enfermedad obstructiva del sueño, que se llama SAOS, por un aumento de la grasa a nivel de aquí, pues de la papada, que evita el pase del aire por la noche, ¿no? Luego a nivel digestivo también lo empeora, a nivel renal. A todos los niveles la obesidad al final es un problema pues muy importante a nivel global. Y luego lo que os comentaba, que la obesidad abdominal sobre todo incrementaba el riesgo cardiovascular y el riesgo de tener el síndrome metabólico, y el síndrome metabólico es un poco, entre comillas, un poco la bomba de relojería, ¿no? en endocrino, que es tener hipertensión, ser diabético tipo 2, tener los triglicéridos altos, el HDL bajo, que es lo que llamamos el colesterol bueno, y ser obeso, ¿no? Y luego, no quiero que esto quede como que estoy intentando poner a las personas que padecen obesidad como lo peor de este mundo del planeta. Esto efectivamente crea un impacto muy grande en la salud y crea un impacto en ellos mismos y ellas mismas tremendo, ¿no? O sea, hay un montón de problemas que tienen este tipo de personas, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos en forma de depresiones y al final problemas sociales, ¿no? Es una realidad que
que existe esa gordofobia en nuestra sociedad, porque existe y cada vez más, ¿no? Que parece que nos tenemos que parecer a un tipo de perfil y desde luego es gente que se entra un poco en este bucle que desde luego lo parecen y realmente lo pasan mal. Y dicho esto, estamos a tiempo. A mi abuelo de 86 años no le voy a decir, oye abuelito, esto no deberías de comer, esto no deberías de hacer, deberías de consumir este tipo de alimentos, ¿no? Vuestros hijos están a tiempo de intentar mejorar, de tener unos mejores hábitos y ahora os voy a comentar un poco cómo debería ser lo idílico en la alimentación de los chicos y las chicas adolescentes, ¿vale? Depende mucho de la edad, bueno, en este caso no, porque más o menos voy a hablar todo el rato de los adolescentes, depende del sexo, generalmente los chicos necesitan un mayor aporte de kilocalorías diarias y sí que depende de la realización de ejercicio físico, ¿no? Al final una persona que no hace nada, que no realiza ejercicio físico diario, no necesita el mismo número de calorías que una persona que está federada a un deporte en el que practica, por ejemplo, 4 veces a la semana deporte, ¿no? Las necesidades que recomienda la OMS serían de proteínas entre 10 y el 15%, de grasas de entre el 30 y el 35% y de hidratos de carbono entre el 55 y el 60%. Empezamos por las proteínas. Pues las proteínas se clasifican en función de si son de origen vegetal o de origen animal y también en función de si tienen alto o bajo valor biológico. ¿Vale? ¿Qué es el valor biológico? Pues para que me entendáis, es la cantidad de aminoácidos que necesitamos que tiene un producto. Entonces, generalmente los alimentos de origen animal tienen más cantidad de aminoácidos por sí solos que si los comparamos con los vegetales. Sin embargo, cada vez más se está creando un poco una alarma que no se debería de hacer un consumo de proteínas de origen animal, que se debería de reducir el consumo y aumentar el consumo de proteínas de origen vegetal. Y entonces me diréis, vale, pues entonces me dejaré aminoácidos por el camino. Y aquí os pongo algunos ejemplos en los que combinando dos tipos de proteínas vegetales pasamos a tener un producto con un alto valor biológico que nos va a dar los mismos nutrientes y quizás los mismos aminoácidos que nos daría solo un producto de origen animal. Por ejemplo, esto me lo contó mi abuelo una vez, que de toda la vida en su casa se comían garbanzos con arroz. Y tiene sentido, realmente, no sé desde cuándo se sabe esto, pero tiene sentido porque las legumbres les falta un aminoácido que se llama metionina y, por ejemplo, en los cereales como el arroz les falta un aminoácido que se llama lisina. Si los combinamos y comemos, por ejemplo, garbanzos con arroz, pues pasamos a tener un nutriente que tiene los dos aminoácidos y que pasa a ser de alto valor biológico. Y pasamos a hablar de las grasas. Las grasas se tiene que hacer un consumo mayor todavía que de proteínas, entre 30 y el 35%. Son necesarias para el organismo y son fundamentales para la reserva de energía y para ayudar a absorber ciertas vitaminas como las que vemos aquí, que son las vitaminas liposolubles, que son la K, la E, la D y la A. Se clasifican en grasas saturadas y grasas insaturadas. Aquí os explico cuáles son las saturadas. Las saturadas serían la mantequilla, el aceite de palma, el aceite de coco, la leche entera, el queso graso, la carne roja, los embutidos y productos industriales. Bueno, la OMS recomienda que se debería hacer un consumo como máximo del 10% de todas las kilocalorías al día de este tipo de grasas. Y para que os hagáis una idea, más o menos sería en una dieta de 2.000 kilocalorías entre 16 y 26 gramos de grasas saturadas. Aquí os pongo las famosas grasas trans, que tanto habéis escuchado por muchos medios. Están un poco a caballo entre las grasas insaturadas, que son las que vamos a ver ahora después, y las grasas saturadas. Son insaturadas, sin embargo, tienen todas las características, dijéramos, malas de las grasas saturadas e incluso peores, ¿no? Se obtienen por un proceso que se llama hidrogenación y lo hacen ¿no? pues las industrias alimentarias para que los productos duren días y días y tengan el mismo sabor y esté igual, ¿no? Yo compro hoy unas golosinas
y en 2 semanas me apetece, pues voy a volver, van a estar ahí, quizás están un poco más duras, pero el sabor es el mismo, ¿no? Y eso es porque seguramente sean grasas trans y se hayan llevado a cabo por este método. Y ahora os quiero comentar esta búsqueda que hice el otro día, y es que quería poneros un poco un ejemplo de una dieta que pueden seguir cualquiera de vuestros hijos un día normal, y os quería poner las grasas saturadas que quizás hacían en un día que comen, no sé, embutido, carne y no sé qué. Y entonces, haciendo la búsqueda, encontré calculadora nutricional de McDonald's y pensé, pues mira, voy a hacer esto. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer, me lo calculaba en la misma página, voy a calcular cuánto podría tener un menú de un día que uno de vuestros hijos, por ejemplo, va a McDonald's. Y entonces puse una Coca-Cola pequeña, la verdad que no era cero, pero puse una pequeña, que eran 150 kilocalorías. Luego, las papitas mundialmente famosas, que las puse medianas, 320 kilocalorías. Luego, una Big Mac, que tenía 550, y luego un McFlurry. Y os lo desgloso. La calculadora nutricional de McDonald's me decía que de grasa saturada había 27 gramos, el 132% de los valores diarios necesarios para una dieta de 2.000 kilocalorías. Antes os comentaba que las necesarias en todo un día serían más o menos entre 16 y 22, lo que quiere decir que en una comida, solo una comida, todavía falta, ¿no?, desayunar, a media mañana, por la tarde y por la noche, solo una comida estaríamos adquiriendo 27 gramos de grasas saturadas. Y de las grasas trans, aquí me ponía 1,5. Bueno, y luego os lo pongo un poco por separado. Aquí las 150 kilocalorías que salen aquí sería la Coca-Cola. Luego tenemos las 320 kilocalorías que serían las patatas, que luego esto podéis sacar vosotras las conclusiones. Aquí me ponía 0 de grasas trans. Yo no sé si es que efectivamente cambian todos los días el aceite, y es aceite de oliva virgen extra, y es así, no lo sé. A mí me da la sensación que no, pero me llama la atención que ellos mismos te ponen que tienen las patatas fritas 0 gramos de grasa trans. Luego, la Big Mac tenía 550 y 11 gramos de grasas saturadas, y luego la verdad es que me llevé una gran sorpresa cuando llegué al postre, ¿no? Has sacado la comida, comes un tarrito así de McFlurry con M&M's, y vi que tenía 14 gramos de grasas saturadas y 640 kilocalorías. Prácticamente todas las grasas que necesitamos en un día de grasa saturada, y desde luego seguramente no de esta fuente, ya estaba todo agotado con un McFlurry, ¿no? Y bueno, os quería poner un poco esto para que vierais lo que puede ser un día a la semana, un día que me salto, que voy y que hago consumo, ¿no?, de una comida rápida. Podría haber puesto otra cualquiera, pero haciendo la búsqueda me apareció la calculadora esta de McDonald's y me pareció pues interesante poderos contar esto. Y luego pasamos a las grasas insaturadas, que serían las poliinsaturadas, que son el omega 3 y el omega 6, que son necesarios sobre todo a nivel cerebral para el desarrollo, que serían las nueces, las pipas de girasol y los pescados, y el aceite de maíz o de soja. Se debería hacer un consumo entre el 7 y el 10% de las calorías de un día. Y luego los monoinsaturados, que serían las grasas de las cuales tenemos que hacer un mayor consumo, ¿no?, entre el 10 y el 20% de las kilocalorías diarias, que serían las nueces, el aguacate, el aceite de oliva virgen extra y el aceite de girasol. Hago un poco de distinción entre estos dos tipos de aceites, que ya lo sabréis, ¿no? Al final el que tiene más evidencia de mejoría cardiovascular es el aceite de oliva virgen extra y no tanto el girasol. Y luego, pues, lo que hacen las grasas saturadas principalmente es incrementar el LDL, ¿vale?, que sería el colesterol, entre comillas, malo. Y sin embargo, las grasas insaturadas lo que favorecen es su descenso, ¿vale? Y aquí os pongo un poco los porcentajes, porque ahora, por ejemplo, hay un boom del aguacate, ¿no? Hay aguacate, bueno, en todos los sitios, para desayunar, para comer, a media mañana, por la tarde, para cenar, y por supuesto que el aguacate es un producto estupendo y fantástico y muchísimo mejor que la dieta de McDonald's, pero sí que es verdad que es una grasa que ojalá se hiciera un mayor consumo de esta en sustitución de otras como las saturadas, ¿no?, pero que no deja de ser una grasa y que hay
que pues, vigilar un poco, ¿no? Y no hacer tampoco un consumo excesivo como que solo como aguacate, porque no sé por qué, pero últimamente es que me da la sensación que hay aguacate en todos los sitios y ya te paso casa. Vale, y ahora os voy a hablar un poco de los hidratos de carbono, que es en lo que se debería de, o sea, es el principal pilar de nuestra dieta. Se diferencian en simples y en complejos, y los tenéis aquí. Los simples serían estos de aquí y los complejos son estos de aquí. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian en el índice glucémico. El índice glucémico es lo que tarda un alimento en subir la glucosa en nuestra sangre de forma rápida. Y esto, los carbohidratos simples, que son los que veis ahí abajo, lo hacen de forma muy rápida. Y esto lo que hace es que cuando hay un incremento muy alto de glucosa en nuestra sangre, el páncreas se ve obligado a hacer un pico de insulina muy alto, que es lo que hace que meta la glucosa en nuestras células. Y esto, con el paso del tiempo, lo que hace es que, para que me entendáis, el páncreas se va agotando y ya llega un momento en el que ya no hace tanto este pico y entonces nos convertimos en diabéticos tipo 2. Y es una cosa que hace varios años no se veía en población adolescente y a día de hoy ya hay casos en los que tan jóvenes ya se tiene una diabetes tipo 2, ¿no? Y no es solo, no se tiene una diabetes solo por una mala alimentación, ¿no? O sea, hay más factores que influyen, como factores genéticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que el consumo de este tipo de carbohidratos favorece mucho una aparición más temprana. Y luego, comentaros que es preferible un consumo de hidratos de carbono integrales que se asocian a menor mortalidad, menor diabetes, lo que os comentaba ahora, menor riesgo cardiovascular y menor riesgo de cáncer colorectal. Al final, principalmente el grano está entero, tiene menos, se lleva a cabo menos procesos con ellos industriales y son también menos trans, como lo que hablábamos antes, ¿no? Os hablo un poco de los snacks, que es una cosa, ¿no?, que a nivel de, pues bueno, de merendar o de a media mañana, que es muy bueno, que muchísimos adolescentes hacen consumo de ello, ¿no? Lo pongo aquí porque principalmente los snacks así de forma general suelen ser mezclas de grasas y de azúcares, ¿vale? Y proporcionan una alta energía, muchas kilocalorías y con pocos nutrientes, ¿no? Es un poco, para que me entendáis, un poco como el alcohol, ¿no? El alcohol tiene muchísimo azúcar, aporta muchísima energía, sin embargo, como nutrientes no aporta nada, son calorías vacías que simplemente se van a acumular, ¿no? ¿Y qué sería lo ideal? Pues bueno, lo ideal pues sería un consumo de snacks caseros en forma de, por ejemplo, bocadillo para aquellos que realicen ejercicio físico o en forma de pieza de fruta y unos frutos secos al natural, por ejemplo, ¿no? Aquí hago un inciso antes de seguir aquí contándoos. Yo soy consciente que todo lo que os voy a decir hoy y lo que queda es como un mundo ideal. O sea, vivimos en un momento en el que parece que, lo decía esta mañana en la radio, ¿no?, nos subimos a un metro que va a 250 km por hora y ahora toma todos estos trabajos. Ahora por la tarde tienes que hacer ejercicio porque te tienes que mantener en forma, luego me vas a ayudar a cocinar porque va genial para la adherencia y todo esto. Y yo entiendo que vivimos en un mundo en el que todo va muy rápido, ¿no? Que ojalá tuviéramos un poco más de tiempo para dedicarnos a nosotros primero y vuestros propios hijos, ¿no? Dedicarse más tiempo a ellos. Pero sí que es verdad que obviamente yo os tengo que contar todo esto y que ojalá pues alguna pequeña cosa se puede cambiar, ¿no? No vamos a pretender tampoco que de un día para otro se dé un cambio de 360 grados, pero sí que es verdad que ojalá podamos encontrar todos un poco el punto medio de la velocidad de este metro al que nos subimos, porque pues, al final nuestra sociedad cada vez vive más y yo creo que lo suyo es pues, intentar vivir con una mejor calidad de vida, ¿no? Y el título de las charlas es cómo no morir en el intento. Pues yo creo que en este caso, hablando de la salud, sería cómo sobrevivir en el intento de una mejor manera, ¿vale? Y os quiero hacer una mención especial al calcio. Lo que os comentaba antes, que el peso que se adquiere en la adolescencia va a condicionar muchísimo el peso que se va a tener en adultos. El tema del calcio es fundamental y es otra de las ideas que quería que no se os olvide, y es que
La densidad ósea que se adquiere en la adolescencia va a marcar la calidad ósea de las personas en el futuro y sobre todo hago referencia a las mujeres con el tema de la osteoporosis. Es fundamental para prevenir una osteoporosis ya con 50 o 60 años tanto el ejercicio como un aporte de calcio. Y en el caso de los adolescentes pues sería entre 1200 y 1500 miligramos por día. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de lo que serían estos miligramos, que serían 2 vasos de leche, por ejemplo, un yogur y una porción de queso fresco. Hay gente que no toma lácteos o no toma derivados porque no le gusta o por lo que sea en su casa, ¿no? Tenemos la suerte que hay muchos alimentos que también nos dan este aporte de calcio que necesitamos, ¿no? Como por ejemplo las almendras, no sé si las veis bien, las acelgas, las espinacas, el tofu, las coles, el brócoli, por ejemplo, ¿no? Es cierto que hay un término que se llama biodisponibilidad, que es lo que yo absorbo de un alimento. Entonces, en el caso del calcio, lo que yo absorbo de un vaso de leche de vaca, por ejemplo, es mucho mayor de lo que llego a absorber quizás de las almendras. No quiero decir con eso que solo se pueda tomar este vaso de leche de vaca, pero que si se opta por una dieta que no se consuma leche de vaca, es importante que se haga pues bueno, el cálculo necesario de la cantidad de frutos secos, en este caso, que necesitaríamos comer para obtener al final la misma cantidad de calcio. Algunas recomendaciones con esto de la obesidad y el sobrepeso que os he comentado. Pues bueno, los expertos comentan que crea un impacto positivo en los adolescentes cuando se programa con ellos comidas, ¿no? Muchas veces, y yo también, que he sido adolescente hace no mucho, pues llegas a casa directamente, te sientas en la mesa y ya lo tienes ahí, ni piensas, te lo comes y ya está, ¿no? Y los expertos dicen que cuando ellos saben más o menos lo que va a haber, o saben que van a tener que participar de forma activa en algún tipo de comida, les hace darse cuenta más de lo que están comiendo y esforzarse más en comer algo quizás mejor, ¿no? Otro consejo, por ejemplo, realizar los platos con muchas, por ejemplo, calorías y ricos en hidratos de carbono, como por ejemplo un plato de pasta, quizás se podrían reservar para días en los que hay más actividad física, ¿no? Y no quizás para un día en el que no hay actividad física y que sea en la cena, ¿no? Por estos picos de glucosa de los que os hablaba, intentar quizás evitar eso los días que no haya mucha actividad física. Las cenas ligeras, evitar comer con pantallas, todas estas cosas seguro que ya las sabéis. Comer con ellos, dicen que cuando se socializa con la familia, pues bueno, está ligado a un menor consumo de excesos o de cosas que quizás no tocan en esa comida. Y luego también comentan no imponer cantidades. Dicen que puede fomentar el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, pues esto es lo que os puedo comentar de esto. Y luego, una parte, yo creo, positiva en nuestro país es que la teoría nos la sabemos, pero genial, porque es que sabemos lo que es la dieta mediterránea, lo sabemos todos y todos conocemos ese tipo de alimentos, ¿no? Aquí os hago un poco una reflexión, que además esto está hecho por el Gobierno de Cantabria. Todos sabemos que deberíamos de consumir al día 5 verduras, ¿no? 5 frutas, y que deberíamos de estar generalmente siempre aquí. La realidad es que si yo cogiera al azar tal vez 4 adolescentes, bueno, y también 4 adultos, seguramente y 4 niños, seguramente estaríamos generalmente rozando esto y muchas veces rozando esto, ¿no? Hay una tendencia de un consumo de embutidos alto, ¿no? Que son las grasas saturadas de las que hablábamos antes, un consumo de productos de origen animal con alto contenido en grasa muy alto, y productos que son ocasionales muchas veces se convierten en productos frecuentes, ¿no? Y vuelvo a hablar de la parte positiva. O sea, lo bueno de esto, de la pirámide esta de los alimentos y de la dieta mediterránea, es que la conocemos, ¿no? No es nada nuevo que haya que inventar, porque ya está inventado, ¿no? Hay que, pues supongo, pues intentar ponerlo en práctica, pero es algo que conocemos y quizás más fácil pues adherirse a ello, ¿no? Y ahora pues os voy a hablar un poco de otro tema, como es el ejercicio físico. Os pongo también unas cifras del ejercicio físico.
y es que un 76,6% de los adolescentes españoles son sedentarios según registros de la OMS. Solo el 23,4% de los adolescentes practica ejercicio mínimo recomendado. Es cierto que hay un predominio de sexo masculino que realiza deporte frente a una dominancia en el sexo femenino de sedentarismo. Pues para daros un poco una pincelada del ejercicio, hay 3 tipos de ejercicio: el ejercicio aeróbico en forma de natación, correr, bailar, que es el que, ahora lo veremos, pero es el que mayor impacto tiene positivo en las personas. Y luego tenemos el ejercicio de fuerza y resistencia, que es el anaeróbico, que sería pues, en forma de levantar pesas, sentadillas, las clases esas de gap y todas esas cosas, y ejercicio de flexibilidad como yoga, pilates o tai chi. ¿Es importante realizar ejercicio? Pues es que es fundamental y obligatorio. Y es que fundamental y obligatorio, lo vuelvo a repetir otra vez, es fundamental y obligatorio. Es de las medidas ¿no? a nivel individual que mayor impacto positivo puede crear en la salud a todos los niveles. Por ejemplo, aquí os pongo algunos ejemplos. Mejora la forma y la resistencia física, regula las cifras de tensión arterial, mejora la resistencia a la insulina, menos riesgo de diabetes, ayuda a mantener el peso corporal, aumenta el tono de fuerza y la fuerza muscular. Fundamental el ejercicio aeróbico para ejercitar el músculo cardíaco. Aquí sí que es cierto que al final pues hay de todo en todos los sitios, ¿no? Y no a todo el mundo le gusta hacer ejercicio. Pero sí que es cierto que el corazón de la gente joven debería de ponerse al límite, ¿vale? Al límite me refiero, se tiene que sudar, tiene que faltar el aire y tienes que sentirte muy cansado, ¿no? O sea, en la adolescencia el miocardio, que es la parte de más músculo del corazón, se tiene que fortalecer, ¿no? Porque esto va a mejorar muchísimas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión arterial y otras tantas más, pero no solo vale, ¿no? En la adolescencia ya no solo vale dar un paseo con el perro 20 minutos, desde luego mejor que nada, eso que no cabe duda, pero es fundamental que el cuerpo se ponga al límite, ¿vale? Porque es la edad en la que toca. No le voy a decir a mi abuelo de 86 años que se ponga a hacer esto porque no, eso no está recomendado. Más cosas positivas: disminuye directamente el riesgo de padecer osteoporosis, lo que os comentaba antes, fundamental. Mejora las capacidades cognitivas y el estado del humor, mejora la calidad del sueño y reduce el riesgo de padecer cáncer de colon y de cáncer de mama. Principalmente por lo que os comentaba antes, las personas que realizan ejercicio físico tienen menos obesidad, menos conversión de la grasa en estrógenos, por lo tanto, menos cánceres hormonodependientes. ¿Y cuánto ejercicio se debería hacer? Pues bueno, la OMS recomienda que aproximadamente un adolescente debería hacer 60 minutos diarios de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. Ejercicio aeróbico en su mayor parte, y convendría incorporar 3 veces por semana actividades vigorosas para mejorar los músculos y los huesos. Aquí vuelve un poco a la reflexión que hice antes. Yo entiendo que al final, en el momento en el que estamos ¿no? y con lo rápido que va todo, sacar 1 hora al día para hacer ejercicio de forma diaria, ¿no? Quizás, pues, por ejemplo, chavales que pueden, o chavalas que están en segundo de bachillerato, yo entiendo que es complicado intentar encontrar el momento para dedicar diariamente 1 hora al día, ¿no? Y es por eso que, claro, la OMS sacaba como dato lo que os comentaba al principio: el 79,4% de los adolescentes españoles pues son sedentarios para la OMS, porque efectivamente no todo el mundo consigue sacar 1 hora de ejercicio diario para hacerlo, ¿no? Pero bueno, desde luego se tiene que intentar hacer, y hay gente que no le gusta el ejercicio, pero tenemos la suerte, yo creo, que hay muchísimas opciones. Y bueno, ahora con el COVID igual no tantas, pero generalmente vamos a hablar como de la normalidad, que esperemos que no vaya a ser esta, que pronto las cosas vayan mejorando, pero hay muchas opciones, muchas formas de hacer ejercicio, ¿no? Ahora hay un boom con el pádel brutal, todo el mundo juega pádel, todo el mundo va a clases del gimnasio que son divertidísimas, que duran 30-35 minutos, ¿no? Y siempre habrá algo que nos guste más o menos,
pero intentar que encuentren la motivación en que algo les puede gustar de todo el abanico de oportunidades que hay, ¿no? Y ahora os voy a hablar un poco del sueño, otro hábito saludable. Y el sueño en cifras, según FamiPed, que es una asociación, manifiesta que el 75% de los adolescentes reconocen necesitar dormir más todos los días. Y la causa más frecuente de insomnio en adolescentes es la falta de horas de sueño. Aquí os hago también un poco un paralelismo con lo que hablábamos de la obesidad. El 95% de la obesidad está causada por una sobrealimentación y la causa principal de insomnio es la falta de horas de sueño, ¿no? Al final son cosas que en cierto modo están ligadas directamente a los hábitos saludables que tenemos nosotros, ¿no? con nosotros mismos. El sueño es cierto que tiene una explicación, que los adolescentes no se quieren ir a la cama a las 11 de la noche. Tiene una explicación y a su favor, y es que es real, y es que se ha visto que el pico de melatonina que nos hace conciliar el sueño en adolescentes ocurre más tarde si lo comparamos con niños y con adultos. Por ello, fisiológicamente es normal que a las 11 no tengan sueño todavía y que no se quieran ir a dormir, ¿no? En la adolescencia hay una gran exigencia energética por parte del cerebro y por ello es fundamental todo esto del sueño para recomponer todos estos circuitos. La falta de horas de sueño, pues ya lo podréis saber, no os voy a contar nada nuevo, se relaciona con fracaso escolar, obesidad y sobrepeso, estoy más tiempo despierto, tengo más hambre y como más, con depresión, cambios de humor constantes, etc. Y la OMS nuevamente nos recomienda que se debería de dormir entre 9 y 10 horas diarias al día. Algunas recomendaciones con esto del sueño: intentar pactar horarios, ¿no? El cuerpo al final se acostumbra a rutinas. Sí que es verdad que quizás ellos tengan la tendencia a querer acostarse más tarde, pero a lo mejor, es que ni lo sé a qué hora acaba la isla de las tentaciones, ¿no? Por ejemplo, pero yo qué sé, si igual acaba a la 1:30 de la mañana, pues a lo mejor pactar, ¿no? Que va a ser hasta las 12 y que al día siguiente, pues en un rato que vayan a tener descanso, pues pueden verlo acabar, ¿no? No ir esperando a que nuestro cuerpo tenga sueño y entonces me voy a dormir, porque eso puede ser las 12, puede ser la 1 o puede ser las 3, ¿no? Evitar ver la tele en el sitio donde se duerme, ¿no? Verlo, pues quizás, o que sea tú solo, o aunque sea con tu familia, pero no en tu habitación. Evitar usar el móvil antes de irse a dormir. Esto les pasará a ellos y les pasará seguro a todos vosotros. Al final, a mí me cuentan, yo qué sé, un cotilleo tremendo a las 12 de la noche, me tengo que dormir a las 12:05, es probable que no vaya a conciliar el sueño pasado un rato, ¿no? Todas estas cosas pues lo hace más complicado. Evitar hacer ejercicio justo horas antes de irse a dormir, ¿no? Porque aumenta una hormona que nos hace activarnos, que se llama el cortisol. Y evitar bebidas con cafeína, a poder ser siempre, pero desde luego sobre todo por la tarde. Y ahora voy a hablar un poco sobre la sexualidad. Quiero decir, antes de empezar este tema, que me parece un tema muy complejo, muy diverso, en el que seguramente podría pasarme horas y seguramente de la mano de alguien más especializado, ¿no? Entonces, voy a daros un poco generalidades, ¿vale? sobre esto, pero que si tuviera que abordar temas como identidades de género, orientaciones sexuales, podría pasarme aquí mucho rato hablando, y voy a dar un poco algunos conceptos médicos y así un poco de forma general. La sexualidad en cifras, pues en torno al 15% es la media del inicio de las relaciones sexuales en adolescentes. Vi un estudio que me pareció muy interesante, que se hizo en Granada, con aproximadamente 4.500 adolescentes, que me pareció pues, un estudio bastante amplio, que revelaba cifras como las siguientes. El 16% de las chicas y el 11% de los chicos utilizaron la marcha atrás en su última relación. El 12% de los adolescentes recibe información sexual de los padres. Y el 17% de los chicos que fueron encuestados obtuvieron información sexual a través de la pornografía. El último porcentaje me parece, la verdad, muy alto, y al final es una cosa que yo creo que es una preocupación por parte de todos los padres y de la sociedad en general. Al final, la pornografía está absolutamente disponible para todo el mundo, no tienes más que poner dos palabras y acabarás en cualquier página de forma gratuita.
Y al final es un poco, pues es una pena, ¿no? Porque se crean unas expectativas de lo que es la sexualidad muy erróneas, que luego pues cuando se ven de cara a ello, pues se dan un golpe un poco de realidad, ¿no? Luego, los expertos recomiendan abordar todos estos temas de la sexualidad desde el punto de vista que son cosas que van a pasar, porque a veces pasará más pronto, otras veces pasará más tarde, pero son cosas que fisiológicamente tienen que pasar, porque llega el momento que se llama la pubertad, que es una revolución total, que es una cosa que va a pasar tarde o pronto en todos los chavales, ¿no? El inicio de la pubertad en mujeres suele ser en torno a los 10 años y en chicos en torno a los 11 años. Y esta gran revolución, pues, ¿no? Se pasa de tener un cuerpo de niño a tener un cuerpo más parecido al de un adulto, sin embargo, con una cabeza no exactamente como la de un adulto, ¿no? Y al final es un desarrollo que está basado, vamos, a nivel hormonal, ¿no? O sea, que tiene su explicación. Hay un aumento de hormonas que causan todo esto y que es un proceso por el cual van a pasar. Algunas recomendaciones que os puedo dar sobre esto. Sí que es cierto que parece ser que no tiene mucho impacto positivo en los adolescentes hablar solo de las cosas negativas. Yo ahora os voy a comentar algunas, pero que da la sensación que cuando se intenta alertar de todo lo negativo, pues parece ser que muchas veces entra por aquí y sale por aquí, porque todo es negativo, y quizás habría que, ¿no? hacerles saber que son procesos por los que van a pasar, que tienen que tener ellos su propia capacidad de decisión, ¿no? y de tomar decisiones, pero bueno, aquí os voy a contar algunas de ellas. Fundamental conocer el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual y protegerse frente a ello. Recordarles que los mecanismos de barrera son fundamentales para todo tipo de prácticas sexuales, que la anticoncepción y los mecanismos de barrera son cosa de dos, ¿vale? No siempre, en el caso de que un chico esté con una chica, no siempre tiene que ir asociado a que el chico sea el responsable de llevar quizás un preservativo, ni que si la chica toma anticoncepción hormonal sea solo cuestión de que la chica se tiene que acordar ella sola y ya está, ¿no? Que esto es una cosa de dos y al final, cuando es algo de dos, pues fomenta mucho la adherencia, ¿no? También comentaros que hay preservativos femeninos, aunque es cierto que la colocación es aún más compleja y su uso está menos extendido, y que en el caso de elegir anticoncepción hormonal, lo ideal sería que hubiera doble protección, ¿no? Estamos o sea, la adolescencia es una época en la que, pues bueno, las parejas, en el caso de que haya, inicialmente, pues no llevan mucho tiempo, llevan poco tiempo, y entonces es fundamental que si se opta por esa medida anticonceptiva, que también esté asociado, pues por ejemplo, al uso de preservativo. Aquí abajo os pongo, no sé si se ve, con el Programa de Salud de la Infancia y de la Adolescencia de Cantabria. Es una página en la que he sacado esta información, que la pone aquí el Ministerio de Sanidad, y que podréis encontrar más información. Un poco más de información que os doy. Estaría interesante que supieran lo que es la pastilla del día después, ¿no? La píldora. ¿Por qué? Pues porque, bueno, seguramente es muy importante conocerla, tanto los chicos como las chicas, y saber que la pueden adquirir en muchos sitios, en los centros de salud, en servicios de urgencias, en el centro de planificación de la Cajiga y en farmacias. Si un adolescente o una adolescente va a la farmacia, la compra, me parece que vale 17, 18 euros, te harán una serie de preguntas, te darán una serie de indicaciones, como por ejemplo que deberías de ir a tu médico de cabecera, ¿no? En este caso al pediatra, porque esto lo que evita es una anticoncepción, pero no, si se ha tomado es porque hay riesgo, ¿no? O sea, porque ha habido un coito no protegido, y entonces sería importante saber que deberían de tener la confianza de ir a su médico para que le haga los análisis que considere por el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y finalmente, con esto de la sexualidad, acabo que es fundamental recordarles que nadie les puede obligar a nada y que siempre pueden negarse a hacer cualquier práctica que les haga sentir incómodos o incómodas. La adolescencia es un periodo en el que la sociedad te exige
que te tienes que ir activando, que pronto vas a pasar a ser una persona tal vez ¿no? sexualmente activa y que el que hace X prácticas o el que está con X personas es más guay, mola más, todo esto, ¿no? Y supongo que sería fundamental darles no, pues la información y hacerles saber que son libres de hacer lo que quieran, ¿no? Que nadie les tiene que imponer nada y que siempre tienen que hacer sentir bien pues, con la persona con la que están. Y ahora pues, os voy a hablar finalmente de tóxicos. Os hablo un poco de tóxicos en cifras. Toda la información que os voy a presentar ahora de tóxicos viene de un informe que hace el Ministerio de Sanidad de España todos los años. Y las últimas cifras, yo supongo que por esto del COVID, las últimas cifras son del 2018. Y dice datos como, por ejemplo, que el 77,9% de los jóvenes entre 14 y 18 años habían consumido alguna vez alcohol. Que en el 2018 el 41,3% ya había fumado alguna vez. De las drogas ilegales, el más consumida es el cannabis, el 33% lo había consumido alguna vez. Los hipnosedantes, como por ejemplo el diazepam, el 8,6% de los jóvenes lo habían probado alguna vez, cocaína el 2,9%, anfetaminas el 1,1%, alucinógenos el 1,4%, y que hay un aumento del consumo más marcado en chicas en comparación con los chicos, ¿no? A lo largo de los años los chicos están más ligados al consumo de tóxicos y cada vez más pues, este consumo se iguala también en mujeres. Y aquí os pongo, no sé si lo veréis igual desde atrás, pero para haceros un poco la comparación de lo que podía ser el alcohol, por ejemplo, en el 94, que el 84,1% había consumido el último mes alcohol, frente a un 77,9% ahora, más o menos parecido. El tabaco, pues es una de las cosas que más ha mejorado, de un 60,6% a un 41,3% ahora. Sin embargo, una cosa que preocupa muchísimo actualmente a los pediatras es el consumo de cannabis. Pasamos de un 20,9% en el 94 a un 33% ahora. Y bueno, os voy a hablar de un poco de los más frecuentes. El alcohol es el más frecuente. Se estima que la primera borrachera más o menos es a los 14,8 años. En el último año, en este estudio que se hizo, la mitad de las chicas y la mitad de los chicos prácticamente habían realizado esto que se llama binge drinking, que el binge drinking es una borrachera, o sea, es una borrachera, es un botellón, por así decirlo, y es hacer un consumo muy elevado de alcohol en menos de 2 horas. Y esto, yo quiero pensar que la pandemia por el COVID tiene algo positivo, y es que yo creo que seguramente, con todas las restricciones que hay, estos macro botellones de 30, 40 personas se han tenido que ver algo reducidos y esperemos que esto pueda servir para que en el próximo informe que lance el Ministerio, pues las cifras pues, respecto al alcohol pues hayan bajado un poco, ¿no? Y os hablo del tabaco, que las cifras son muy buenas, porque pasamos de esta tendencia muy alta a que cada vez es menos, tanto en adolescentes como en personas, ¿no?, mayores. Al final, con las restricciones, con el paso de los años, ya se ha visto, ¿no?, todas las restricciones que hay sobre el tabaco, pues con el paso de los años vemos que seguramente han tenido su cierta eficacia, ¿no? Y os hago un pequeño inciso de los cigarros electrónicos. Cada vez las comunidades científicas cada vez lo desaconsejan más, ¿no? Porque ya se ha visto que muchas veces el consumo de nicotina que hay en estos cigarros electrónicos al final tiene los mismos efectos secundarios que la nicotina del tabaco, efectivamente sin otra serie de componentes, ¿no?, que tienen los cigarrillos normales, y también se ha visto que hay una relación directa con el incremento de algunos tipos de cánceres por el hecho de meter aire caliente en nuestras vías respiratorias, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que muchas veces puede ser un puente, ¿no?, fumar cigarrillos electrónicos y dejarlo, pero que lo ideal sería evitar este puente y directamente pasar de una cosa a nada, ¿no? Y el cannabis, lo que os comentaba, es un problema actual muy importante. De hecho, la sensación que yo tengo es que es una droga que está muy banalizada en nuestra sociedad. Parece que no pasa nada, ¿no? Mucha gente hace un consumo del cannabis porque, bueno, es que no duermo, entonces
hago consumo del cannabis y hablo de jóvenes, no estoy hablando de adultos, pero verdaderamente el cerebro en la adolescencia, o sea, eso es un ir y venir sin parar de conexiones, de sinapsis neuronales, y es una locura eso en la cabeza, y el consumo de cannabis es una locura, pero brutal, ¿no? A todos los niveles. Y de hecho está muy asociado a muchísimas enfermedades, a la gran mayoría que puede producir el tabaco, ligado a un efecto a nivel psiquiátrico, ¿no? Y hay muchos ejemplos de muchos jóvenes que consumen en la adolescencia, que de mayores todavía continúan con este consumo y que pues bueno, se convierten en personas con una falta como de ganas, con una apatía así crónica continua, y muchas de estas personas han sido consumidores de cannabis desde edades muy tempranas, ¿no? Y bueno, y algunas recomendaciones con esto de las drogas, pues lo mismo que con todo lo que os he dicho, ¿no? Crear un clima de transparencia y confianza en casa. Al final, muchas veces, quizás ya no sois, no lo sé, los héroes y las heroínas de vuestros hijos como cuando eran pequeños, que era, ¿no? Absolutamente lo mejor nuestros padres, ¿no? Pero desde luego os toman en cuenta, es a vosotros a quien os escuchan, ¿no? y de quien toman ejemplo. Y en el caso de las drogas, pues seguramente el que vosotros conozcáis un poco los efectos que puede tener y las dudas que quizás a ellos les podáis solucionar, pues sería ideal, ¿no? Ayudarles a reflexionar, a pensar de forma crítica, ayudando así a la autoestima de ellos mismos, ¿no? Que al final son responsables de sus actos y de sus decisiones. Los expertos dicen que se tiene que evitar dramatizar, ¿no? Así como quitarle importancia, y que no comentar el tema no lo hace desaparecer, ¿no? O sea, no hablar de que un día yo qué sé, le pillé con no sé qué cosa, no lo va a hacer desaparecer, ¿no? Intentar tratar el tema desde el respeto y desde, pues eso, evitando quizás dramatizar, ¿no? Pero que son cosas que se tienen que hablar. Y siempre, como con todas las cosas que habla hoy, pedir ayuda profesional cuando se detecte o se sospeche una adicción, ¿no? Muchas veces, al final es de la mano de profesionales de donde podemos obtener más información para hacer frente a este tipo de problemas, ¿no? Y hemos llegado al final. Como conclusiones, os quería decir, quizás os ha dado la sensación que voy a hablar de cosas muy negativas, pero se está a tiempo para cambiar y para mejorar. Nuestra sociedad nos llama para mejorar la calidad de vida desde una edad muy temprana, y que bueno, que al final el título de la charla me parece que era buenas inversiones. No creo que haya mejor inversión que proteger nuestra salud, y más en el momento en el que vivimos. Yo creo que la salud es lo más importante, y bueno, con esto pues me podéis hacer las preguntas que queráis. Yo creo que lo que os quería contar y transmitir básicamente ha sido eso. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. A mí me ha sorprendido lo que dices. Es cierto que igual son cifras de la OMS, pero me ha sorprendido la afirmación de que el 70 y tantos % de los adolescentes son sedentarios. Sí. Eso es terrible, ¿no? Es terrible. Supongo que vaya muy ligado, que está muy ligado con la tercera charla que tendremos, que es el uso de las redes sociales, el móvil y la tecnología, que les hace ser muy sedentarios, ¿no? Ese dato en concreto habla del ejercicio físico. O sea, quiero decir, claro, es lo que comentaba antes, la OMS recomienda mínimo 1 hora diaria de ejercicio físico de vigor, o sea, bastante activo, ¿no? De forma aeróbica. Entonces, yo supongo que en este cálculo, pues claro, no lo considerarán quizás el ejercicio que se puede hacer en 30 minutos, no lo sé, en el instituto, o en una clase de 30 minutos en el gimnasio. Quizás no se llega a esos 60, y es por eso que este porcentaje es tan alto. Pero una realidad que no lo he comentado y que lo digo porque es que lo dije esta mañana también a vuestros compañeros de la radio, tenemos el índice de obesidad infantil mayor de toda la Comunidad Europea. O
sea que verdaderamente es un problema muy importante, y sí que es verdad que seguramente estas cifras tan altas de sedentarismo tendrá que ver, yo creo, porque no se llegue a esos 60.000 coches necesarios, que no querrá decir que el 80% casi no muevan ni un pie al día, efectivamente. Si alguien tuviera alguna duda que se le ocurre en casa, que ahora le da vergüenza decirlo o lo que sea, pues a través, por ejemplo, de María, me las podéis hacer llegar y yo encantada os las contesto. No, yo simplemente una sugerencia. Dime. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, ahora que hay pandemia, bueno, los botellones ha habido siempre, ahora se pueden hacer, tal. Lo que no entiendo es que vayan los niños los fines de semana, niños de 14, 15, 16 años, tanto a supermercados, no se les pida el DNI, y en bares de aquí de Reynosa se les está vendiendo alcohol de cualquier tipo de graduación. O sea, no entiendo nada. Sí, esto es un problema y no he hablado, o sea, ya es que efectivamente ya hablamos de ir al alcohol, ¿no? Pero por ejemplo, bebidas energéticas. El otro día vi a un chaval por la calle que tenía, es que no creo que tuviera ni 12 años, y le vi con un Monster así, de casi 1,5 litros, y me quedé alucinada, porque, o sea, ¿cómo va a ser? No se le pida, no sé, algo, y se le venda un Monster a un niño y tal, y desde luego el alcohol lo mismo, ¿no? Pero eso es así, y eso, desde luego, ojalá pudiera estar en manos, no sé, mías, pues de alguien alrededor. Da igual que lo denuncies, que no. Es una si pena y efectivamente es ilegal. Y salen impunes del sí, Luego sí, nos quejamos ahora que estamos tal. Sí, tú denuncias y... Sí, desde luego. Y que nadie se hace cargo. Yo he sido adolescente hace no mucho y efectivamente hay muchísimos sitios en los que no todos, podías adquirir alcohol sin que te pidieran nada, ¿no? Dios, que me tienen indignadísima. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharme, espero que os hayáis quedado con alguna idea, ha sido un placer y pues para salir manteniendo las distancias y todas estas cosas, espero que sobre todo que os cuidéis, Reynosa los números creo que están un poco reguleros y sobre todo que os cuidéis todos. Gracias.